Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal, Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan en el capítulo 17. Nuevamente queremos invitarte a que traigas tu Biblia para que puedas leer este capítulo junto con nosotros. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero, y en este día te damos toda gloria y toda honra y toda alabanza. Permítenos recibir el conocimiento de tu palabra en este día, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y permítenos atesorar esta palabra en nuestros corazones para ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En el video anterior, estudiamos que Jesús advirtió nuevamente a los discípulos sobre las persecuciones venideras, declarándoles estas cosas desde antes que sucedieran, para que en el momento que algo de esto les aconteciera, se acordasen de que el Señor ya se los había manifestado. El Señor habló con mayor claridad acerca de la obra que realizaría el Espíritu Santo, pues vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y a guiarles a toda verdad. Jesús declaró a los discípulos que tendrían tristeza al ver todo lo que acontecería a raíz de su muerte, pero luego aquella tristeza se convertiría en gozo cuando le vieran nuevamente después de su resurrección. También les recordó las siguientes palabras: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. A su vez mencionó a los discípulos que tuviesen paz en él, debido a que en el mundo tendrían aflicción, pero los llamó a confiar en él, porque el Señor había vencido al mundo. Durante todo este capítulo 17, básicamente observaremos la oración que Jesús hace ante el Padre, justo antes de ser arrestado por las autoridades, reconociendo el Señor que había acabado la obra cual el Padre le había encomendado. Rogaría que le glorificase con aquella gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Adicional, también intercedería por sus discípulos. Iniciamos en el versículo 1
en donde Jesús, reconociendo que la hora para que entregase su vida por la humanidad había llegado, levanta los ojos al cielo e inicia una oración al Padre diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En los versículos 2 y 3, Jesús establece una verdad en medio de la oración, que el Padre le había dado potestad sobre toda carne. El hecho de que Jesús tenía esta autoridad implica a todo ser que hay en los cielos, la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Pero en el contexto de este versículo se está refiriendo al ser humano, porque habla de aquellos que el Padre le dio para vida eterna. Nota aquí algo curioso: Jesús daría vida eterna a aquellos que el Padre le diese. Esto guarda relación con las palabras que mencionó en el capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La relación que podemos ver aquí es que el hombre es guiado por el Espíritu de Dios para recibir salvación o vida eterna por medio de Jesús. Seguido a esto, en el versículo 3, Jesús explica brevemente qué es la vida eterna, o parte de lo que representa, mencionando que la vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero, refiriéndose al Padre, y a Jesucristo, su Hijo, quien fue enviado al mundo, pues los discípulos participarían de la promesa de vida eterna por cuanto habían creído en el Señor. Por consiguiente, empezarían a conocer a Dios desde que entraron en comunión con Jesús, estando en la tierra, y continuarían conociéndole. Esto también nos deja saber, a quienes hemos creído al Señor, la bendición de que seguiremos conociendo a Dios por los siglos de los siglos. Continuamos en los versículos 4 y 5, en donde el Señor manifiesta que le ha glorificado en la tierra. Como ya sabemos, Jesús glorificaba al Padre por medio de todas las obras que hacía y las palabras que les hablaba al pueblo, ya que las manifestaba como el Padre le había ordenado. Esto únicamente por mencionar algunos ejemplos, ya que lo hacía de múltiples formas. Ahora luego Jesús solicita al Padre que le glorifique, esto guardando relación a lo que estudiamos en base a la preexistencia de Jesús en el capítulo 1, ya que le pide que lo haga al lado suyo, o sea, a su diestra, con aquella gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese fundado. Continuamos en los versículos 6 y 7. Jesús declara que ha manifestado el nombre del Padre delante de los hombres del mundo en general, en esta referencia haciendo mención de quienes después vinieran a convertirse en sus discípulos, de los cuales Jesús confirma que han guardado su palabra. A su vez, reconocían todas las cosas que tenía Jesús, procedían del Padre. Vemos que esto el Señor lo explica en el versículo 8, mencionando que los discípulos habían recibido la palabra cual el Padre le había dado, conociendo verdaderamente que el Señor había sido enviado por el Padre al mundo. Continuamos en el versículo 9, en donde Jesús declara que ruega por los que pertenecían al Padre, quienes también son aquellos que el Padre le dio, sus discípulos, como mencionó en el versículo 2, pero no rogaría por el mundo, en este contexto refiriéndose a quienes no habían creído en él. Pues Jesús en esta ocasión intercede por sus discípulos ante el Padre, debido a que estos eran quienes les habían recibido como quien había salido de Dios. Sin embargo, esta es una condición del momento, debido a que luego de su partida, el Evangelio sería predicado por el mundo entero, como aún podemos ver en la actualidad. Por tal motivo, habrían muchas otras personas que serían añadidas al pueblo de Dios. Por tanto, en un futuro, el Señor aún seguiría intercediendo ante el Padre por todas estas otras personas que se habrían de convertir del mundo al reino de Dios. Inclusive, más adelante en el versículo 20,
El Señor también mencionaría algo similar, rogando por aquellos que habrían de creer en Él a causa de la palabra de ellos. En el versículo 10, nuevamente el Señor confirma que todo lo que tiene el Padre es de Él igualmente, de manera que como los discípulos eran de el Padre, le glorificaban a Él, porque creían y le reconocían como el Hijo de Dios, el Cristo y el Mesías. En el versículo 11, el Señor menciona algo curioso diciendo: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pues curioso es que Jesús menciona estas palabras, pues en esta ocasión está hablando en fe, llamando a lo que no es como si fuese, porque en este momento el Señor aún estaba en el mundo, al igual que sus discípulos, pero por el hecho de que en poco tiempo partiría al Padre, está dando por sentado en fe de que ya no está en el mundo, a diferencia de los discípulos que se quedarían en el mundo. Debido a esto, el Señor continuaría rogando ante el Padre que los guardase del mal, para que no se apartasen de su palabra estando en el mundo, para que de esta forma sean uno, de la misma forma como hay unidad entre Jesús y el Padre. El versículo 12 lo podríamos ver como el cual explica a qué se debe parte de esta petición de guardar los que mencionó en el versículo 11, debido a que Jesús, estando en el mundo, guardaba a sus discípulos en nombre del Padre, para que ninguno de ellos se extraviase de la fe o se perdiese, sino únicamente entre sus discípulos aquel que se menciona como el hijo de perdición, esto refiriéndose a Judas, lo cual aconteció de esta forma para que se cumpliese la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 9, que dice de la siguiente manera: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Continuamos en el versículo 13, en donde el Señor declara que ha hablado estas cosas para que tenga su gozo cumplido en ellos, debido a que Jesús iría al Padre. Seguimos leyendo en el versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Continuamos en el versículo 13, en donde el Señor declara que ha hablado estas cosas para que tengan su gozo cumplido en ellos, debido a que Jesús
iría al Padre. En el versículo 14 continúa el Señor diciendo que les ha dado su palabra y el mundo los aborreció, comentando que los discípulos no eran del mundo, como tampoco Él era del mundo. Esto hace referencia a que los discípulos creyeron en la palabra del Señor, adoptando su doctrina, recibiendo el reino de Dios. Por tanto, ya el mundo no los gobernaba, sino el reino de Dios. Por tanto, el mundo los aborrecía, tal como Jesús, que perteneciendo al reino de Dios, y vino al mundo, no perteneciendo al mundo, porque realmente nunca dejó de pertenecer al reino de Dios, pues luego regresaría nuevamente al reino de los cielos. En los versículos 15 y 16, el Señor ruega que no sean quitados del mundo, sino que el Padre les guardase del mal, reconociendo Jesús que no eran del mundo, como tampoco Él era del mundo. Nuevamente el Señor declara lo que estudiamos desde el capítulo 15, que los discípulos ya no pertenecían o no eran gobernados por el sistema del mundo, debido al hecho de que habían recibido el reino de Dios. En el versículo 17 observamos que Jesús pide que sean santificados en la verdad de su palabra. En los versículos 18 y 19, Jesús declara las siguientes palabras: como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto llama mucho la atención, porque Jesús se santificaría a sí mismo. Sin embargo, los discípulos del Señor serían santificados en la verdad, la cual era Jesús mismo y su palabra. Llegamos al versículo 20 y observamos la mención que hicimos anteriormente. Jesús no únicamente ruega por sus discípulos, quienes habían creído en Él en aquella época, sino que también por todos los que después habrían de creer en Él a causa de la palabra de los discípulos que les predicarían, para que luego, como observamos en el versículo 21, haya unidad entre los discípulos, de la misma manera como hay unidad entre Jesús y el Padre, para que por medio de este ejemplo o testimonio, el mundo creyese que Jesús había sido enviado al mundo por el Padre. En el versículo 22, observamos que Jesús ha compartido su gloria con los discípulos, dándoles la misma gloria cual el Padre le habría entregado, repitiendo lo mismo del versículo anterior, para que la unidad del reino de Dios sea establecida en los discípulos, para que no hubiese disensión entre ellos, para que practicasen la misma unidad, la cual está en el Padre y en Jesús. Ahora nota en el versículo 23 que el Señor menciona que para que haya perfección en la unidad, pues en este versículo no únicamente hablamos de la unidad entre los discípulos del Señor. Adicional, aquí también vemos una unidad entre ellos y el Señor. Podríamos observar aquí que el Señor pide al Padre que haya una unidad en general sobre los integrantes del reino de Dios. Esto en referencia al ser humano y Dios, porque de haber unidad entre los discípulos y que a su vez estos permanecieran en la unidad con el Señor, siendo Jesús uno con el Padre, habría unidad entre todos desde el Padre hasta el más pequeño del reino de los cielos. Continuamos en el versículo 24, en donde Jesús, reconociendo que el Padre le había amado desde antes de la fundación del mundo, pide también al Padre que aquellos quienes Él les dio, refiriéndose a los discípulos, pues solicita que en donde Él estuviese, sus discípulos también estén, para que viesen su gloria. Esto guarda relación con las palabras mencionadas por el Señor en el capítulo 14, versículos 2 y 3, cuando habló acerca de las muchas moradas que hay en la casa del Padre, y que iría a preparar lugar para ellos, para que en donde Él estuviese, sus discípulos también estén. Culminamos entre los versículos 25 y 26, en donde observamos una declaración del Señor
reconociendo el hecho de su conocimiento acerca del Padre. A su vez, mencionando que todos quienes habían creído en Él y recibido su palabra, conocieron que Jesús era enviado por el Padre. En medio de sus enseñanzas, le daba a conocer al Padre y aún lo daría a conocer que el mismo amor que estaba en Jesús se encontrase también en los discípulos. Culminamos entre los versículos 25 y 26, en donde observamos una declaración del Señor, reconociendo el hecho de su conocimiento acerca del Padre. A su vez, mencionando que todos quienes habían creído en Él y recibido su palabra, conocieron que Jesús era enviado por el Padre. En medio de sus enseñanzas, le daba a conocer al Padre y aún lo daría a conocer para que el mismo amor con que Jesús fue amado se encuentre también en los discípulos. Estas palabras guardan una pequeña relación con lo mencionado por el Señor en el versículo 3, cuando les hablaba que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesús, pues los discípulos ahora empezarían a conocer realmente a Dios, de manera que el verdadero amor de Dios estuviese en ellos y fuese reflejado en ellos. Durante todo este capítulo 17, hemos estudiado una oración que Jesús hace por sus discípulos, en donde tocó varios puntos. Primero, pidiendo ser glorificado con la misma gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Luego intercedería también por sus discípulos, pidiendo que fuesen guardados estando en el mundo. Jesús, estando en el mundo, guardaba a los discípulos en nombre del Padre, de manera que el Señor dio a los discípulos la gloria cual el Padre compartió con Él, para que hubiese unidad entre ellos. Aún el Señor rogaría por quienes habrían de creer en Él, a causa de la palabra de ellos. A su vez, pediría el Señor que aquellos quienes el Padre les dio estuviesen donde Él está, para que vieran su gloria, dándoles a conocer el Padre el nombre de Dios, para que Jesús y el amor de Dios estuviese en ellos. A su vez, pediría el Señor que aquellos quienes el Padre les dio estuviesen donde Él está, para que vean su gloria, dándoles a conocer el nombre de Dios, para que Jesús y el amor de Dios estuviese en ellos. Te agradezco por formar parte de este video. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.